La Escritura nos habla acerca de un momento donde el Señor da una parábola acerca de la gran cena. La Escritura nos enseña acerca de las bodas del Cordero. Pero ¿qué es ese hecho, ese acontecimiento? ¿En qué momento se dará? El Señor quería hablarles acerca de la urgencia, de la importancia que esto tenía. La palabra nos enseña que la luz vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y en ese contexto, el Señor vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero así como en esta parábola, ellos no quisieron abrirle su corazón al Señor. Entonces, dice la Escritura, oyendo uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces, el Señor le habla acerca de esta parábola, de aquel que convida a que puedan acercarse, a que puedan venir. Pero aquellos que fueron invitados primeramente no quieren venir. Cada uno estaba atendiendo su compromiso, cada uno estaba preocupado en diferentes cosas. Uno había comprado una viña, el otro tenía una fiesta que celebrar, compromisos. En definitiva, ninguno quería acercarse. Entonces el Señor envía con una urgencia tan importante de entender hoy. Porque hay personas que hoy necesitan conocer de Dios y entender la urgencia que este mensaje tiene para sus corazones, para que ellos puedan acercarse. Hay veces que desanima la idea de que lo que estamos haciendo quizás no cambie un gran número de personas. Cuando uno comparte la palabra, dice, no es grande el número de personas que me escucha, o las personas que cambian de vida, o los que se acercan a Dios. Pero esto nos da la idea de la importancia de cada uno, de cada individuo. La palabra de Dios nos enseña que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente y se vuelve de sus malos caminos. Ahora, habrá una celebración, habrá una boda. Y la Escritura nos enseña que la iglesia es la esposa del Cordero. Pero en esta parábola, el Señor nos resalta la urgencia de algo que debía hacer aquel que era siervo. Dice la Escritura, una vez que todos comenzaron a excusarse, el primero diciendo que compró una hacienda y necesitaba ir a verla, otro que compró 5 yuntas de bueyes, y otro que acababa de casarse, por tanto no podía ir. Entonces, dice la Escritura, y yo voy a invitarte a que puedas abrir la Escritura, que puedas abrir la Biblia, el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 14, allí encontramos la parábola de la gran cena, y vamos a leer del versículo 21 en adelante. Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículo 21 en adelante, y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así el Señor: vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad, y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Santo es nuestro Dios. Vemos algo maravilloso. El siervo vuelve y le dice que ninguno quería venir. Todos tenían una buena razón aparente, pero ninguno quiso acercarse. Los que fueron convidados, a los que le dijeron ya está todo listo, está todo preparado para que vengan, comenzaron a excusarse.
y decir: yo no puedo por esto, yo no puedo por lo otro. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad, y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Pobres son aquellos que tienen necesidad, pero aquellos que hoy pueden reconocer esa necesidad. Cuando da estas características de los que iba a encontrar en las plazas, no es simplemente personas que tienen algún tipo de discapacidad o de problema, sino una condición espiritual marcada. Aquellos que primeramente fueron convidados no quisieron acercarse, es decir, Israel. No quisieron, los convidados no quisieron entrar a las bodas. Entonces el Señor manda a llevar el mensaje a los que estaban afuera, a los que estaban en la plaza, a los que estaban en las calles, aquellas personas. Y dice: ve y llama a los pobres. Dice así: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad. Cuando dice ve pronto nos habla de una urgencia. Ya todo estaba listo, todo estaba preparado. Y el Señor envía su invitación a aquellas personas, a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos, para que pudiesen entrar, para que pudiesen comprender que la gracia de Dios se extendía hacia personas que podían mirarse y no tener ningún atributo, ninguna condición que les permitiese entrar, ser invitados, ser convidados, pero que la gracia y la misericordia de Dios alcanzaba sus vidas con ese mensaje, con esa invitación, para que pudiesen entrar. Dice la Escritura que hay un acontecimiento antes de la segunda venida visible del Señor, en lo que se conoce como arrebatamiento, el rapto, un evento anterior. Dice la palabra que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que hayamos quedado aquí seremos llevados para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así, en ese momento, mientras que aquí en la tierra comienza a desatarse aquel tiempo de la semana 70 de Daniel, se dará las bodas del Cordero. Y el Señor está haciendo referencia a ese tiempo, a ese evento, a esa celebración a la cual fueron convidados Israel, el pueblo judío. Y ahora el Señor le dice: ve y convida a los que están en las plazas, a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos, aquellas personas que eran mancas, quizás sienten que no tienen ninguna virtud, ni nada que dar, nada para ofrecer. Personas en una condición que podrían considerar que no eran dignos, que no eran aptos para estar o para entrar en aquella celebración. Sin embargo, la invitación se extiende con la urgencia de decir: ya todo está preparado, todo está listo. El Señor viene a buscar a su iglesia, no viene a buscar una denominación, no vendrá a buscar sino a aquellas personas que le hayan abierto su corazón, que le hayan permitido entrar. Y dice la palabra que aquellos que murieron creyendo en Él, con la fe puesta en Cristo, resucitarán primero. Y luego los que hayan quedado con vida aquí en la tierra serán arrebatados para ir a las bodas del Cordero. Un evento que ocurre en los cielos, mientras que aquí en la tierra algo terrible comienza a suceder. El Señor viene en su segunda venida
luego de lo que se conoce como la gran tribulación. Y habrá oportunidad para aquellos que crean en aquel tiempo en Él. Pero será muy difícil. No será lo mismo para aquellos que son parte de la esposa del Cordero que para aquellos que creyeron luego. No será igual. No solamente porque deberán ser mártires y entregar su vida, sino que no será lo mismo. Dice la palabra: ve por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos. El cojo no puede caminar recto. Y hay personas que en un tiempo conocieron la palabra de Dios, pero se desviaron, se alejaron de la verdad. No tienen un buen caminar. Por un tiempo caminan bien con Dios, pero por momentos no pueden sostenerse en el camino. La Escritura dice: ve y a ellos llama. A los que por un momento están bien y por otro se alejan de Dios, caen en pecado, intentan caminar, intentan levantarse, pero su caminar es así, defectuoso. Dios está mostrando su gracia, su amor, en que la invitación es para todos, sin distinción. Aquel que dice: no soy digno de que el Señor me invite a entrar. Dice la palabra: invítalos. Ve a las plazas, compártele la invitación, abre el mensaje para que puedan creer que hay oportunidad, que hay esperanza. Algún creyente dirá: esto está hablando de las personas que no tienen a Dios. Este pasaje está haciendo referencia a el pueblo judío que rechazó la invitación y a los gentiles. Pero hoy en día, hay dos posturas: el siervo, el que debe ir a dar la invitación, que tú podrías ser, y aquel que está en las calles, en las plazas, aquel que está en esta condición y necesita recibir el mensaje, la invitación para poder entrar en las bodas del Cordero, para poder entrar en la gran cena del Señor. Si el justo con dificultad se salva, dice la Escritura, ¿dónde aparecerá el impío o el pecador? Si aquel que camina con Dios con dificultad entra. Al Señor le dijeron: es imposible. Lo imposible para los hombres, dijo Él, posible es para Dios. Quizás tú digas: es difícil que yo cambie, es difícil que yo pueda ser una persona diferente, es difícil que mi caminar pueda ser recto en Dios. Por eso es la importancia de esta invitación, de esta urgencia. Y el Señor le habla a su siervo cuando le dice: Señor, ya hemos hecho esto, ya hemos invitado y aún hay lugar. Pobres, mancos, cojos y ciegos. Ciegos que no pueden ver. Dice la palabra que Satanás les cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de la gloria de Cristo. Satanás cegó el entendimiento de este mundo y no pueden ver la luz, no pueden ver el obrar de Dios, no pueden ver la oportunidad que está extendida delante de ellos para que puedan entrar. Venid, comprad sin dinero, dice la Escritura. Dios no necesita tus recursos. Dice la palabra: hijo mío, dame tu corazón. Y en esta invitación está mostrando que no hay ningún requerimiento. El que es pobre, el lisiado, el ciego espiritual, aquel que se siente marginado, aquel que se sentía lejos, no había una invitación para él, no había una condición que le permitiera entrar. Mas esta palabra nos muestra que la invitación se extiende por gracia, que Dios en su gran amor nos muestra que la invitación está dada para todos. Porque Él vino para buscar lo que se había perdido, para salvar. Aquel que hoy está descarriado, aquel que no podía sostenerse en el camino de Dios. El Señor vino a buscar aquella oveja que se ha perdido.
¿O no dice así la Escritura, que va y deja a los 99 en el redil y busca a la que se había perdido? Y cuando la halla, siente gozo por aquella que se había extraviado. Bueno, hay quienes se han extraviado de la verdad. Hay quienes fueron enceguecidos por el engaño del diablo y hoy no pueden ver la bendición y la misericordia de Dios en sus vidas. Y no entienden la importancia de esta premisa o de la urgencia de este mensaje, que es: todo está listo. Todo está preparado. Hubieron muchos creyentes que murieron tiempo atrás. Un día resucitarán, pero no para vergüenza. Habrá quienes sean de alguna manera resucitados, vueltos a la vida para estar frente al trono blanco, para recibir juicio, pero no para recibir galardón, no para recibir el premio, sino para vergüenza. El creyente que se va con el Señor en el arrebatamiento no conocerá la segunda muerte. No conocerá el destino que está preparado para aquellos que le dan la espalda. No será lo mismo la iglesia, no será lo mismo para la esposa del Cordero que para aquellos que fueron infieles primeramente. Aunque alguno diga, bueno, en definitiva, salvación habrá. Porque hay creyentes que dicen, bueno, si no me voy con Cristo en el arrebatamiento, luego enfrento la gran tribulación y me salvo igual. No será igual. Aquellos que son llevados con Cristo primeramente, dice la palabra, que reciben un cuerpo glorificado. No es así para el segundo grupo. Dice la palabra: y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Esa idea de forzarlos a entrar, en diferentes versiones la palabra cambia, el enfoque es el mismo. Forzarlos. La versión Dios habla hoy dice obligarlos, oblígalos a entrar. Ahora, en el modo práctico, uno dice, ¿cómo hago para obligar a entrar? Tú quieres convertir a tu pariente, ¿cómo lo obligas a entrar? No es una actitud física, no es algo que tú puedas obligarlo por la fuerza, no es por la fuerza. La palabra de Dios nos enseña que no es con fuerza, no es con ejército, sino con mi espíritu, a través de la oración, a través de la búsqueda de Dios. Dice la palabra, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Dice la Escritura, clama a Dios y el Señor te responderá. Fuérzalos a entrar. Compárteles el mensaje. Háblales de la importancia de esto. El tiempo se termina. Iglesia, si hoy viniese Cristo, ¿dónde sería tu lugar? ¿Te irías con Él? ¿O sientes que te quedarías? Qué terrible es que la respuesta sea, siento que hoy me quedo. Porque estoy en pecado, pastor. Porque aún no he dejado el cigarrillo, o las drogas, o la pornografía, o el adulterio. Hoy me quedaría. Y lo cierto es que no conoces ni el día ni la hora. No conoces tu hora. Quizás tú digas, yo creo que falta aún mucho tiempo para que llegue aquella esperanza bienaventurada. Esto no es la manifestación gloriosa, esa es la segunda venida, pero hay muchos que llegaron al ocaso de su vida, creyendo que antes llegaría el Señor, pero el Señor vino a pedir su alma. ¿Y qué darás a cambio?
Solamente dice la palabra que habrá un tiempo, pero luego el tiempo se termina, la puerta se cierra y por muchos que procuren entrar, no podrán hacerlo. Ya no habrá más tiempo. Para aquellas personas que se queden en el arrebatamiento, habrá una oportunidad más. Pero aquel que pierda la vida sin Cristo hoy, ¿qué oportunidad tendrá? Hay algunos que dicen, aún más, la especulación es más grande aún. Dice, bueno, los que conocen, dice, atravesará el milenio y luego del milenio habrá otra oportunidad más. Una vida sin Cristo. ¿Sabías que luego del milenio aún habrá quienes puedan ser confundidos y engañados por Satanás? Aún aquellos que vivieron bajo la gloria de Dios y bajo el reinado del Mesías podrán ser confundidos porque la maldad en sus corazones será más fuerte. Parece irreal. En un lugar de paz, en un lugar donde reina Cristo, que la gente tome otra decisión. Pero allí está el libre albedrío que el Señor nos da. Él pone delante de ti la vida y la muerte, pero tú eres quien elige. Esta palabra viene para decirle a aquel que hoy está ciego, cojo, pobre o manco, que entre, que el tiempo se termina, que la invitación está dada para que pueda entrar a las bodas del Cordero. Pero esta palabra también viene para decirle a aquel siervo que dice, Señor, ya hemos invitado y aún hay lugar, fuérzalos a entrar. Ve por las plazas, ve por los vallados, ve por las calles y anuncia el Evangelio y dile a la gente, el tiempo se termina, es tiempo de que puedas entrar en el reino de Dios, es tiempo. El reino de los cielos se ha acercado. Y la oportunidad está para aquel que hoy abra su corazón a Dios. Este le dijo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Y dijo el Señor, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. El Señor quiere que su casa esté llena. Él quiere derramar su bendición, su gloria, su gracia sobre cada vida. Porque Él quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice la palabra que a causa de los escogidos el tiempo será cortado. Hay bendición y de tal manera Dios ama a sus hijos que dice la Escritura que Él nos librará de la hora, de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. No simplemente el Señor evitará que suframos, sino que el Señor nos sacará de este lugar. Dice la palabra que hay algo que aún retiene que Satanás despliegue todo su poder, y es el Espíritu Santo de Dios, es la iglesia. Pero una vez que la iglesia no esté, Satanás desplegará todo su poder. Aún habrá oportunidad para el arrepentimiento, pero ya no habrá quien le detenga, ya no habrá quien le frene. Dice la palabra que hoy hay quienes tienen comezón de oír, pero en aquellos días habrá un hambre y una sed de la palabra de Dios. Habrá días donde habrá necesidad de oír un mensaje, pero no habrá quien les predique. Hoy es el tiempo de que puedas acercarte a Dios, de que puedas aferrarte a Él, de que puedas tomar la urgencia de esta palabra. Fuérzalos a entrar. Ve y dile que el tiempo se termina. Ve y dile que no hay otra oportunidad, que es esta la oportunidad. Este es el tiempo. Este es el día que preparó el Señor, dice la palabra. Nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Este es el tiempo que ha preparado el Señor para cada uno de nosotros. ¡Aleluya! ¡Aleluya!
Dice la Escritura, en aquel tiempo estaba sin Cristo, sin esperanza, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, haber sido hechos cercanos a Dios. Tú eres cercano al Señor. Y hay un mensaje que debes compartir. Hay una palabra que hará que aquellos que hoy están en esta condición puedan entrar. En un momento yo escuché una palabra que forzó mi corazón a entrar en una realidad que no entendía. Un mensaje que sacudió mi vida, que me hizo entender la condición de mi corazón. Nadie me forzó a entrar, pero fue la palabra de Dios la que me hizo entender que debía tomar esa decisión, que debía acercarme a Dios, que el tiempo se terminaba, que la oportunidad pasaba. Algunos creyentes dirán, hace años que yo escucho hablar acerca del arrebatamiento, de Cristo viene. Muchos lo vieron venir en sus vidas, pero no estuvieron preparados, no estuvieron listos porque no fueron prudentes. Tanto para aquel que hoy está con el Señor, aguardando el tiempo del cumplimiento de las promesas, como para aquel que le toque estar sobre la tierra. Dice la Escritura, oyendo uno de los que estaban sentados con él a la mesa, dijo, bienaventurados el que coma pan en el reino de Dios. Bienaventurado aquel que se pueda sentar a la mesa del Señor. Bienaventurado aquel que pueda participar de las bodas del Cordero. Porque significa que fue salvo. Porque significa que pudo entrar. Dice la palabra, abrir las puertas de aquellas moradas eternas, y pasarán, ¿quiénes? Aquellos que son guardadores de verdades, dice la palabra, pasad, benditos de mi Padre, al lugar preparado para ustedes, aleluya, y aleluya. Dice la palabra, al que venciere. Un día estaremos delante del Señor y compadeceremos delante de Él, no para juicio, no para que recibamos la condenación, sino que dice la palabra, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para dar a cada uno conforme a sus obras, sean buenas o malas. En ese tiempo Dios también impartirá su justicia, mostrando que hubieron cosas que hicimos aún en sus caminos que no fueron buenas. Pero no será para juicio ni para vergüenza, sino para su justicia, para mostrar aún más el amor que Dios ha tenido por nosotros. Y si las obras fueron heno, hojarasca, se quemarán. Pero si son oro, plata, pasarán por el fuego, serán probadas. Y Dios dirá si es buena obra o no lo es. Si servimos a Dios con un buen corazón o no. Si lo hicimos con envidia, con celos, con pleito. Pero luego entendimos y cambiamos. En aquel momento será el tiempo de la premiación. A la verdad todos corren la carrera, pero no todos obtienen el premio. Hay una diferencia entre creer y no creer. Hay una diferencia entre aceptar esta invitación hoy y dejarla pasar. Hubieron quienes dijeron, Señor, tengo mejores cosas que hacer. Y el padre de familia dijo, ve por las plazas, por las calles. Hay muchas personas que no quieren entrar. Cuando preparaba esta palabra veía algunos ejemplos y veía la historia de un hombre. Este hombre silenciosamente, sin que nadie lo supiera, en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, donde los nazis comenzaron a hacer el exterminio al pueblo judío, este hombre salvó cientos de niños
y guardó un registro por 50 años en su casa, hasta que un día su esposa lo encuentra. Él guardó el silencio. Más de 500 niños este varón salvó. Alguno podría pensar, es inútil lo que estás haciendo. En un tiempo donde millones de personas murieron, podría parecer que la tarea era inútil. ¿Qué sirve que salves a 1, 2, a 10, a 15, a 20? Para la multitud y la cantidad de personas que perecían, parecía nada. Pero para aquellos niños, para aquellos que pudieron vivir, para aquellos que tuvieron otra oportunidad, fue todo. Un día, el hombre fue invitado a un teatro y todos los que se pararon eran aquellos niños que él había rescatado. A todos los que les había salvado la vida. Parecía insignificante quizás en aquel momento la tarea. Como aquel que está predicando y dice, ¿quién se convierte? ¿Quién cambia? ¿Quién escucha el mensaje? Parece una tarea insignificante, pero cuando veas la gloria y la bendición de Dios, no importa que tú digas uno que crea, uno escucha, aquellos se convirtieron, aquella familia conoció al Señor. No es el número, sino el impacto y el obrar de Dios en tu vida, el cumplir el mandamiento de Dios de llevar el mensaje y obligarlos a entrar al reino de Dios. Muchos podían pensar, la tarea que está haciendo este hombre es inútil. Pero para ese que fue rescatado lo fue todo. Nunca lo que hagas pienses que es inútil. Estás predicando en la plaza y parece que es inútil. No es inútil. Porque uno que se salva ese día, uno que escuche el mensaje, uno que se acerque y acepte la invitación, lo será todo. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. Dice esta palabra, ve por las calles, por los vallados, por las plazas, fuérzalos a entrar. Dale el mensaje de tal manera que entienda la urgencia. Esto es de vida o muerte. Esto es de vida o muerte. Esto no se trata simplemente de sentirme mejor. O te hace bien la iglesia, sí, me hace bien, me siento mejor. Esto no tiene que ver con sentirse mejor. Esto se trata de tu alma. ¿Dónde pasará tu alma la eternidad? ¿En lugar de condenación o con Cristo? ¿Dónde será el lugar? ¿Dónde será tu morada eterna? El Señor dijo, creed en Dios. ¿Crees en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y aquí yo voy a preparar una para cada uno de ustedes. La idea de preparar una para cada uno de nosotros habla de una intimidad, de una cercanía, de alguien que prepara diligentemente para atender a quien conoce en profundidad. Cuando tú tienes un invitado en tu casa y tú lo conoces, sabes lo que le gusta, buscas darle todo lo mejor y preparar sabiendo lo que esa persona le gusta para que se sienta bien. El Señor dice, yo voy a preparar una morada para cada uno de ustedes. Si así no fuera, yo los hubiese dicho. Ahora, dice la palabra que Él vendrá y se buscará a sí mismo. Y si Cristo no está en tu corazón, no te irás con Él. Si no puedes abrir las puertas de tu corazón, Él golpea, pero somos nosotros quienes debemos abrir las puertas del corazón. Somos nosotros los que debemos aceptar la invitación de entrar a la cena del Señor. La iglesia es la esposa y el esposo está en camino. Es tiempo de que la iglesia pueda entender de que es tiempo de preparar su corazón para encontrarse con su Dios. Yo voy a invitar a aquel que quiera abrir su corazón a Dios, aquel que quiera tomar esta invitación y entrar
No importa cuál sea tu condición, no importa si te costaba, no importa si eras pobre espiritual, en el sentido de que hay necesidad, pero si hoy reconoces que tienes necesidad, es tiempo y la oportunidad se extendió a tu corazón. Yo voy a invitar a aquel que quiera abrirle su corazón a Dios, los que están presentes aquí o los que están escuchando este mensaje, que puedan tomar esta gran oportunidad. Bienaventurado aquel que se siente a la mesa del Cordero. Aquel que quiera hacer esta oración de fe, yo voy a invitarle a que pueda cerrar sus ojos y repetir esta oración que dice: Señor Jesús, en esta noche yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados, por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme hoy un hijo tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso. Santo es Él.